No pude ver el video, confieso. El video último que mandaste de las Bien, categorías. sí, no pasa nada. No, vino re bien, realmente. Además, súper bien explicado, así que me pareció. Viste, la verdad que sí, re bien. El yankee este vive en México hace mucho, Darin McNabb, y bueno, es el autor del libro este que le sugerí. La verdad que es muy claro, la verdad. No solo en sus videos, es todo un youtuber. eh, no solo en sus videos, ¿no? Sino en su libro también. Es muy, muy claro, investiga con mucha seriedad la obra de Pierce. Eh, y la verdad que sí, da una introducción no solo a su semiótica, que es lo que por ahí más todo el mundo conoce de oído, ¿no? Sino también a su filosofía, que es muy, muy gruesa, muy grande, muy interesante. Eh, Me parece, la verdad que si les interesa un poquitito así, Pierce, el libro de Darren McNabb no tiene desperdicio. Casi que pueden ir mirando, salteando partes, buscando qué les interesa más que otras, pero es muy, muy rico para entender cómo pensaba Pierce, que es un pensador muy atípico para su época. Eh, Este tipo, McNabb, tiene también un curso sobre el antiedipo, que está buenísimo. mm, Eh, son varias clases, yo no me las vi todas, pero ya las primeras que me había enganchado, eh, presenta un montón de problemas que por lo menos a mí me recontra escapaban y que te terminan haciendo dimensionar un poco, bueno, por qué cuesta tanto entender a veces, ¿no? La cantidad de material que manejan, la cantidad de conceptos, ¿no? que hay. sí, sí, es muy rico. Se mete con una cuestión ahí del espacio fásico, ¿no? Bueno, se mete con cuestiones ahí como además Darin McNabb estudió la teoría del caos, hizo una tesis, creo que de doctorado, sobre la teoría del caos. eh, Tiene también una lectura de algunos elementos como de ciencias inspiradas en la cuántica y teorías del caos, digamos, ¿no? Hay muchas otras cosas que le ayudan, además que en general es bastante claro con esto, ayudan a entender también algunas alusiones que hay incluso en el antiedipo a estas teorías. ¿No? Por ejemplo, con el cuerpo sin órganos, hace toda una vuelta que, claro, como dice Sergio, si uno no tiene ese recorrido y no sabe qué es un espacio fásico, un espacio de fases, como no entiende por qué dicen el cuerpo sin órganos es un espacio de fases. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Darin explica eso casi toda una clase, digamos. Por ejemplo, ¿no? Pero sí, sí, es muy, muy ¿No? Y bueno. está re bien desplegado, o sea, para no saber nada sobre eso, como que te da la sensación de que te orientás un poquito. Claro, re. Ahí También lo del del video, punto de singularidad. claro, la cuestión de la singularidad, punto. Sí, sí. No, iba a decir del video este que les mandé, que mencionó Gaby, me pareció además, como lo reví no sé si fue el viernes, y claro, hace una hilación de algunas cosas que me parece interesante para llegar a ver algunas cuestiones como, bueno, estas ideas de la primeridad, segundidad, terceridad que Peirce propone y que están como medio en la base de todo lo que va a decir en toda su vida. Eh, es como una puerta de entrada a entender estas categorías. A la vez están hiladas, ¿no? Como yo les decía, vieron que Aristóteles tiene sus categorías, Kant tiene sus categorías que son a priori, no son de la experiencia y de las cosas, ¿no? Las categorías de Aristóteles eran cualidades de las cosas, modos de ser de las cosas. En Kant son condiciones de posibilidad para conocer, ¿no? Como, digamos, en relación a el a priori del tiempo, del espacio. Bien, y lo que hace Pierce es piensa otras categorías y vuelve a pensar como cómo aparecen. Ya no son categorías de las cosas y no son categorías de cómo conocemos o lo que está supuesto en el conocimiento o la condición de posibilidad del conocimiento, como en Kant, sino que son categorías de cómo se aparecen las cosas.
Eh, Esto es lo que yo les mencionaba, ¿no? En el primer encuentro, cuando tomaba esa cita de Guattari que dice en su libro Cartografías Esquizoanalíticas que le interesa esta faneroscopía de Peirce, que es el término que pone Peirce, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo se nos aparecen las cosas. Y Deleuze se detiene mucho en eso, en las clases de cine 2. Acá tengo el librito de cine 2, ¿vieron? Que es el de las clases de cine 2. Hay 4 editados por 4 libros de clases sobre cine. Las clases 6, 7 y 8, si no me equivoco, 6, 7, 8 y, claro, 6, 7, 8, 9 y 10. Las clases 6 a 10 están dedicadas a Peirce, pero las 6, 7, 8, sin, sin ilusiones políticas, son las que, digamos, por ahí ayudan un poquito más desde la visión de Deleuze. Deleuze es bastante fiel, solo que la manera en la que entiende la idea de imagen, sin duda, Deleuze la lleva un poquito para su molino, por supuesto. Digamos. No es tan así el término imagen en Peirce. Diría que es lo único que tuerce un poquito Deleuze. Eh, pero bueno, ahí vamos a ver algo de eso. Eh, Como les decía, puede parecer un momento como una cuestión un poco alejada de la cuestión del signo, pero van a ver inmediatamente que está muy ligado, porque el signo para Peirce está montado sobre este esquema de primero, segundo, tercero, primeridad, segundidad, terceridad. ¿Alguien más? ¿Estuvieron mirando el material? Eh, ¿Pudieron ver, leer? ¿Les pareció difícil, fácil? ¿Algo que quieran contar ahí? ¿Conocido, desconocido? No, yo esta semana estuve medio complicado, la verdad, como para meterme a leer y demás. Sí le di para los primeros encuentros, digamos, para el primero y el segundo. Así que estuve más con toda la parte de la introducción, ¿no? A la semiótica, hicieron la comparación que se va armando con Saussure y Peirce, y estas introducciones con Platón y Kant, Platón y Aristóteles. Pero bueno, toda esta última introducción a Peirce, no, hoy arranqué el videíto de Darín y bueno, y hasta ahí llegué, pero bueno, esta semana fue así. Así que nada, no tengo una gran reflexión, nada, es como para comentar hasta dónde llegué nomás. Dale, dale, joya. Está bien, está bueno saber de dónde partimos. ¿Alguien más quiere contar? Si sea que hayan podido mirar el video o alguno de los textos o no, ¿eh? O sea, ¿Cómo anda Sergio? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo tampoco tuve, la verdad, estoy con algo que no me deja mucho tiempo para leer, pero sí vi el video y sí me interesó mucho, creo que lo que le quisiste responder a Rubén de incorporal. Por ir meternos un poco más en eso, yo estaba leyendo las últimas semanas algunos textos, bueno, de qué es la ecosofía de Guattari. Sí me llama la atención que él dice, bueno, cómo preservar no solo la cuestión ambiental, la cuestión de las otras especies, sino las especies incorporales. eh, y se mete mucho, bueno, con el cine de autor o con la música, ¿no? Nada, me parecía porque eso es incorporal y que me llamaba la atención cómo hacía alusión a eso. Y, y esto una nota de color, hay un cuento de Philip Dick que se llama Máquina Preservadora, después se la pueden leer, que es una máquina que preserva las partituras del futuro y los convierte en animales, en escarabajos. Eh, Está buenísimo para pensar esta cuestión de lo incorporal, pero bueno, dice que para preservar hay que transformar lo incorporal en lo corporal, pero bueno, eso es de la ciencia ficción. Pero me interesaba mucho esa cuestión de que ahondemos más en esa cuestión de lo incorporal, porque me costó ahí, es un resumencito ahí en el mail, pero bueno,
No sé, me pareció como re interesante también. Sí, mirá, como respuesta rápida, por ahí podemos ir viendo de enlazarlo un poquito más en el recorrido que sigue. Hoy hoy la idea es a que hagamos una excursión por otros parajes, pero si tuviéramos que pensar algo rápido respecto de esto, ahí sucede que en esos últimos años, ¿no? Como, ¿qué es la ecosofía? Son esos últimos 10 años de vida de Darío, básicamente, ¿no? Entrevistas, artículos, algunos textos. eh, es el tiempo en el que él escribe cartografías esquizoanalíticas, las tres ecologías y después Caosmosis. Y Guattari ahí está pensando sus cuatro categorías, ¿no? Como que no son las de Peirce y no son las de Aristóteles. Eh, y tiene que ver como con un cuadro que alguna vez Martín te hice el dibujo, pero ya que el resto no estaba, tiene que ver con esto de lo real, lo posible, lo virtual y lo actual. Que Deleuze tiene mucho trabajado sobre lo virtual y lo actual, pero Guattari lo cruza, hace como un cuadro de, ¿no? Como real, posible, virtual, actual. Eh, y en lo posible virtual ubica algo de todo esto, en realidad que tiene que ver, ¿no? Con los universos incorporales y dice, bueno, de la música. eh, Esto, para entender por qué él lo ubica ahí, me parece que hay que dar medio una vueltita larga para tratar de entenderlo. Creo que incluso te trae algunos problemas conceptuales, porque parecería que está diciendo algunas cosas un poco distintas en otro momento. Pero es como si dijéramos que en principio lo que tiene, viste que Guattari muchas veces habla de la escritura, por ejemplo, cuando habla de lo significante, dice la escritura matemática, la escritura musical, ¿no? Eh, Me parece que más allá de, digamos, como si fuera lo posible virtual, en tanto que no está incorporado, no se ha hecho cuerpo, vamos a ir por este lado, ¿no? In- Incorporal en tanto que no se ha hecho cuerpo y no se ha actualizado, no se actualizó en un estado de cosas físico, actual, real, no es un existente, ¿no? Sino que muchas veces cuando habla así de los universos incorporales de la música, deberíamos entender para que me parece que haga sentido lo que está diciendo, sería más lo posible virtual que la música, de la música antes de realizar una música en concreto, ¿no? Como sería lo posible virtual de la música antes de la música como hecho, antes de una canción, ¿no? Como la posibilidad virtual de crear eso. Porque una vez que ya tenés una canción, ya está hecha cuerpo sonoro, digamos, ¿no? En ese sentido. Y Guattari tiene ahí todo una cuestión también bastante particular. Yo te diría, a mí me parece, porque he tratado también de darle vueltas al asunto a ver si me cerraba un poco más, entre comillas, pero también habla de a veces valores, ¿no? Como universos de valores y valorización, ¿no? Que tampoco serían los valores concretos que vos digas, no sé, el valor moral del bien que está en en la Biblia, ¿no? Como no desearás a la mujer de tu prójimo. No es el valor actualizado en cuerpos, ¿no? Sino la posibilidad de crear valores, que ahí puede tener una resonancia un poco nietzscheana, ¿no? Como la creación de valores nuevos. Pero me parece que acá estamos un poco lejos igual de eso, te diría. Podemos tenerlo ahí como un pendiente y volver a algo del incorporal. Pero siempre que hable del incorporal, pensá de qué clase de cuerpos no se trata, ¿no? Y en todo caso esto, si es la música, ¿qué tendría la música en incorporal? ¿Qué tendría, ¿no? Todo eso. Sí, me llamó la Bien. atención hablar de cine de autor de lo incorporado. Bien, en un momento. Podríamos ver ahí qué onda esa cita, de qué viene hablando, a dónde sigue. No, de preservar las especies, ¿viste? Porque de él habla de las especies más, las Sí, sí, especies incorporales. De ahí sí. habla de la música y el cine del autor.
Sí, lo que pasa es que él en esa época está insistiendo mucho con que tenemos una responsabilidad sobre el futuro. Bueno, está insistiendo mucho, mucho con eso, ¿no? Como tenemos una responsabilidad sobre el futuro como sociedad, ¿no? Eh, Ahí de distintas maneras, ¿no? Como cómo nos manejamos con el disenso, si lo reducimos y eliminamos, si buscamos homogeneizar la vida social, ¿no? Eh, pero sí la cuestión de la responsabilidad que evidentemente no la entiende como la responsabilidad individual. De hecho, como tiene bastante crítica a la idea de responsabilidad individual por los propios actos, ¿no? No está hablando de como sociedad tenemos una responsabilidad colectiva, ética y política sobre el futuro y sobre las posibilidades de creación que de acá se abren hacia el futuro. Eh, Creo que ahí el arte como ocupa un lugar central también en eso, ¿no? Como una de las maneras en las que se juega esa creatividad radical. Podríamos pensar por qué cine de autor, la verdad que parece un poco extraño como razonamiento, pero sí, viste que en qué es la ecosofía insiste mucho con esto de tenemos una responsabilidad sobre el futuro, ¿no? Es como la época en la que él empieza a pensar, bueno, ¿qué clase de democracia o como se llame puede albergar eh, el disenso radical, la heterogeneidad radical, la creación el no censurar la creación, ¿no? Entonces, sí hay una idea de que así como en el mundo físico actual hay una ecología medioambiental, donde hay especies ya corporales que están desapareciendo de la faz de la Tierra, está haciendo como una relación. Vieron que decir una metáfora, una analogía es complicado siempre con estos autores, pero está haciendo una relación o una equiparación a que no solo los cuerpos animales o vegetales se extinguen, ¿no? Sino que hay toda una extinción de tipos de ideas o aperturas para tener tipos de ideas. Te diría, mejor que eso, hoy no te lo puedo responder. Si querés, después vamos a la cita. Bueno, preparé esta vez no un PowerPoint, sino que me puse a investigar, me conecté un rato antes al Zoom, me puse a investigar esto de las pizarras. Y ahora, como la borré para dejar de verla en el centro, lo que voy a ver es, creo que pude guardar la pizarra de recién. A ver, vamos todavía. Perfecto. Bueno, ahí puse como la pizarra como algunos elementos que me parece como clave de marcar de Pierce. Eh, por las dudas, hago como una intro. La ven ahí, ¿no? La ven como. Perfecto. Se lee todo. Bien. Eh, por las dudas, retomo algunas cositas, ¿no? Vieron que yo en el primer encuentro leí un fragmento ahí donde decía como que la semiótica de la que hablaba, Peirce, Guattari diciendo que la semiótica de Peirce, que la semiótica de la que él habla, mejor digamos, la semiótica de la que habla Guattari está inspirada, basada en la semiótica de Peirce y toma elementos de la de Henslev. Eh, si ustedes trataron de leer los escritos para el Antiedipo, si iniciaron esa tarea difícil y ardua y probablemente dolorosa de leer estos escritos, eh, vieron que son las cartas que le mandaba Guattari a Deleuze, como cuando se levantaba las primeras 2 horas, escribía todo lo que se venía a la cabeza y se lo mandaba a Deleuze y Deleuze pulía. Mm. Y Guattari acá habla muchísimo de Peirce y con Peirce, ¿no? Por ejemplo, les menciono una parte. En la página 104, por ejemplo, dice, Peirce había propuesto un signo menos estúpido que el de Saussure, y en relación con el futuro signo de Helmsleb, ¿no? Un signo menos estúpido que el de Saussure en relación con el futuro signo de Helmsleb.
Y Guattari acá le hace como a Deleuze 3 renglones sobre ícono, índice y símbolo. Ahora vamos a llegar a esto. Pero después dice, así el inconsciente trabaja con el signo de Peirce. Iconiza, indexa y simboliza. O sea, ¿no? Trabaja con iconos, índices y símbolos. A la vez. Dice. El inconsciente trabaja con el signo de Peirce, iconiza, indexa y simboliza a la vez. Bueno, curioso ahí que aparezca así. Eh, Hay otro momento, yo la vez del primer encuentro les leí la otra que les había dicho. Después acá hay otro momento, por ejemplo, en la página 288 que Guattari dice, tendería a tomar de Helmsleb la figura. Después vamos a tratar de pensar qué es eso la figura, cuando veamos bien Helmsleb. Y de Peirce tendería a tomar la noción de icono, que abarca imágenes y diagramas, por ejemplo. Y estas nociones, índice, icono, diagrama, por ejemplo, mucho más que la de símbolo, eh, van a aparecer constantemente muchísimo en Guattari desde siempre y en Deleuze especialmente en los 80s va a aparecer más que nada la cuestión de diagrama. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Bueno, Peirce, no sé si han escuchado o visto, pero Peirce se lo conoce como creador de la semiótica, pero él de profesión era químico y astrónomo. Eh, Estaba dedicado a la ciencia, ¿no? Se dedicó a la lógica, eh, sabía mucho de filosofía, es considerado un lógico y un filósofo también, aunque no estudió carreras sobre eso. Eh, Cuenta la historia que él ya desde adolescente eh, tenía escritos de filosofía y lógica, digamos, ¿no? Como la casa estaba llena de libros y se la pasaba leyendo básicamente. Eh, y bueno, nada, ya tenía como un pensamiento lógico filosófico muy temprano. Bien, nada, ahí les comento como curioso, ¿no? Como qué tiene que ver la química, la lógica, la astronomía, la filosofía, los signos, ¿no? Como es una conjunción que parece un poco extraña. En ese sentido es medio polímata, ¿vieron? Como la idea de polímata, el que puede ocupar distintas materias de conocimiento, ¿no? El polímata, como los sabios de la antigüedad. Y un poco de Les y Guattari son polímatas, ¿no? Un poco bastante. Eh, y lo característico de los polímatas es que no solo saben, en general, cuando se habla de polímatas, no he visto que se trate de un polímata que sabe muchas cosas todas separadas. En general, los polímatas hacen puentes entre distintos campos disciplinarios. Es el caso de todas estas personas que nombramos y que estamos estudiando, ¿no? Eh, una cosa más curiosa de la formación filosófica de Peirce es que está muy influido por los medievales y muy influido por Duns Scoto, que es un filósofo medieval de la escolástica que a Deleuze también le interesa. Está muy ligado a Spinoza. En las clases sobre Spinoza, Deleuze le dedica un par de apartados a Duns Scoto. Eh, Bien, entonces vamos a lo siguiente. Cuando Peirce habla de signo, o llega a estudiar el signo, entonces no le interesan los signos lingüísticos tampoco. Vieron que yo les decía como, en los antiguos griegos no les interesaba el signo lingüístico en tanto que lingüístico, porque no había un cuerpo disciplinario de saberes lingüísticos, ¿no? Les interesaba más la teoría del conocimiento, cómo conocemos por medio de signos. En eso Peirce retoma problemas de la antigüedad y del medioevo, ¿sí? Como continúa en esa visión, más nociológica la cuestión, ¿sí? Como más centrado en cómo conocemos la realidad. Y a partir de ciertas convicciones bien realistas, ¿no? Como existe una realidad que es independiente de nosotros y podemos conocerla, ¿sí? Y hay procesos lógicos que suceden en las cosas, ¿no? Y podemos dar con ese funcionamiento. Ahora, una de las características de Peirce en esto es que él
no considera el conocimiento acertado como algo que pueda estar en un individuo, ¿sí? Como, en esto es también muy singular de su pensamiento. Él cree que el conocimiento adecuado es una construcción que se hace en comunidad de pensadores, en comunidad de investigadores y a partir de una diversidad de experimentaciones sobre la realidad. Entonces, por un lado está pensando, no podemos tener un conocimiento verdadero de la realidad individualmente, ¿no? Si tenemos un conocimiento verdadero es necesariamente a partir de que había saberes previos y de que habrá saberes mejores adelante, ¿no? Eh, entonces, todo saber es perfectible y es falible. Esto es terriblemente falibilista, además, ¿no? Como cualquier cosa que conozcamos es falible. Pero hay algo de la época, pensemos que él vivía a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hay algo del pensamiento de época que influye mucho, por ejemplo, en cierta manera yo diría, hay una inspiración. No he visto nunca que hable él de Darwin, especialmente en la teoría de evolución de las especies, pero hay algo de lo que Peirce plantea en cierto punto que sí parece de inspiración darwinista, ¿no? Por eso decía, en ese contexto era una idea muy influyente la del darwinismo. Eh, Hay algo que sí parece darwinista en relación al conocimiento, que es que las ideas malas o las ideas cerradas van a tender a desaparecer, ¿no? Habría una superioridad de las ideas que muerden la realidad. Si yo tengo una idea adecuada de las cosas, puedo experimentar mejor sobre la realidad, que esa idea va a tender a crecer y radiarse, ¿no? Mientras que van a ir las ideas inadecuadas. Pero, de nuevo, no está pensando en individuos, ¿no? Acuérdense esto, no está pensando en un individuo va a llegar a la verdad absoluta, sino que va a haber una comunidad que avanza en sus conocimientos y que a pesar de que todo conocimiento es falible, va a mejorar cada vez más, ¿no? Como si hubiera una tendencia a converger, si hubiera una tendencia a converger hacia la verdad, pero la verdad para él es un asunto como también muy complejo. La idea que él tiene de verdad en algunos textos parece que él piensa que podría llegarse a una verdad definitiva, pero cuando habla de esto, eh, les cuento la historia corta, digamos, del asunto. No tienen la idea de verdad como, de nuevo, como un conocimiento que puede estar en la cabeza de una persona. Entonces, la idea de verdad que él tiene es como si dijéramos, va a haber una especie de comunismo o socialismo de una relación mejor con el mundo, que agarre mejor las cosas. Vamos a tener ideas más acertadas sobre las cosas, y ya no es la verdad de uno, y no es la verdad intelectual, sino que es el mejor agarre sobre las cosas. Eh, Incluso hay momentos donde él dice que esto es más bien una actitud hacia el futuro para experimentar. Ni siquiera es que tenemos que esperar, tipo, en 2 años vamos a llegar a la verdad, ¿no? En 10 años dice, no, no, él lo corre de todo esto. ¿Sí? Lo que hace es decir, sería mejor tener la actitud de tratar de dar con los conocimientos más adecuados para morder mejor la realidad. Eh, Pero Sergio, perdón, como entonces yo, actitud, sí, entonces el término de verdad no es por una verdad por decirlo así, revelada, algo a lo que hay que descubrir, sino más en esta relación a una verdad falible, como decías, entonces mm, una verdad que puede ir modificándose. ujú, Entonces, con esto de las ideas adecuadas o más acertadas, pensás si no estaba más en relación a, nada, construir hegemonías, digamos, que muchas veces se van construyendo verdades falibles, porque bueno, van modificándose a partir de cierto sustento o cierta convención que se va armando y que se van modificando según la época o lo que sea, ¿no? No sé, va a pensar como el término de salud mental, ¿viste? Y bueno, ¿qué es salud mental? No hay un concepto, sino bueno, se van desplegando líneas que después van adquiriendo consenso y aquellas que adquieren cierto consenso continúan y las otras son descartadas, digamos, ¿no? Yo volviendo a esto medio darwinista, ¿no? sí. Eh, pero bueno, hay que ver cuáles tienen las capacidades de sostenerse. Eh, o, bueno, no sé, tiro salud mental como podemos tirar cualquier elemento, yo quizás hoy, digo, hasta políticamente, ¿no? Con los
con los liberales ahí armando consensos, por ejemplo, en ciertas Sí. posturas, ¿no? Pero bueno, nada, no para abrir por ahí, sino para pensar de dónde pensaba, de dónde se estaba hablando del concepto de verdad, ¿no? Si es una verdad, esa verdad falible. eh, Sí, está buenísimo tu comentario, Gonza. Diría como, sí, es como casi empezando por el final de todo, te diría como, empezando por el final, porque digamos, todavía sin profundizar mucho en muchas otras cosas de Pierce, te diría sí. De alguna manera, leyendo Deleuze y Guattari y mirando Pierce, lo que notamos es que de todas las materias y temas que se ocupó Pierce, no hubo una concepción política de cómo las hegemonías, no hubo una concepción respecto de la hegemonía, ¿no? Del consenso como hegemonía o la verdad como uso por parte de una hegemonía política. No llegó a tener una concepción política y ese sería el talón de Aquiles enorme de esto para una lectura inspirada en Deleuze y Guattari. Ahora, igual el tema de Pierce es muy astuto, Pierce, no es ningún boludo en otros aspectos, con lo cual, en su propia teoría, él deja formulado, después de que dice esto de la verdad y que habría una convergencia a la verdad, y insisto con esto, él repite mucho la cuestión de que es una actitud metodológica y que nunca estamos ni en el principio ni en el final de las cosas. En esto parece un poco la idea de Rizoma, ¿no? Como nunca estamos ni en el origen ni en el destino. Entonces, si nunca estamos en esa verdad y lo que importa es nuestra actitud hacia el futuro, eh, esto de motivarte para conocer mejor la realidad es esto, es una invitación a una actitud metodológica, ¿no? De manera que con eso podríamos pensar que él desactiva cualquier manera de que un grupo de gente se arrogue tener la verdad, ¿no? Si queremos excusarlo a Peirce, te diría, hay una respuesta peirciana a eso, aunque él no se ocupó de la hegemonía y la imposición de verdades, hay una respuesta que es que nunca vamos a llegar a estar en ese punto final, ¿no? Es como siempre estamos mirando hacia ahí. Entonces lo que interesa es como la actitud metodológica, qué relación tenemos con el conocimiento, ¿no? Eh, es algo así como si dijéramos, pensarlo al revés, como él lo vería así, como si no tuviéramos algo que nos haga descartar malas ideas y dar con ideas que tienen un mejor agarre sobre la realidad y creer que esto es perfectible, digamos, probablemente no nos interese más indagar cuáles son las proposiciones adecuadas, la relación signo-cosa más ajustada, digamos, ¿no? Eh, entonces, no cancela lo que estoy diciendo, no cancela lo que decís, porque es cierto que Pierce no se ocupó de eso, no le interesaba la cuestión política y la cuestión de las hegemonías. Por ahí hubiera sido lindo que se cruce con Gramsci, ¿no? Y y ver ahí qué pasaba. Pero bueno, no sucedió. Y nada, me parece que sí en algún punto hay que ver esto, cómo se usa esta idea de verdad. Eh, se entiende, ¿no? Como lo que decía. Em, yo acá ponía a la derecha, si ven, puse en lo gnoseológico y epistémico, puse el falibilismo, la convergencia de la verdad. La verdad luego él dice como la verdad sería algo a lo que se llega después de interminables cadenas de interpretantes, eh, y luego de experimentaciones, digamos, ¿no? Porque acá él también dice, no podemos llegar a la verdad por corolario filosófico, ¿no? Como de alguna manera en esto si pudiéramos marcar una diferencia fuerte con Spinoza, porque hay puntos de encuentro con la idea, con algunas ideas de Spinoza y de Bergson también. Pero si pudiéramos marcar una diferencia fuerte con Spinoza es que Peirce explícitamente dice, no podríamos llegar a la verdad al cabo de deducciones de proposiciones, de corolarios, de demostraciones, no podemos llegar a la verdad en el intelecto, ¿no? Por eso es interesante que es a la vez de que cree que es perfectible el conocimiento para él está ligado a realmente un agarre pragmático sobre las cosas. Y ahora vamos a ver qué es pragmático para él. Pero
pero no es un cierre intelectual. De nuevo, no es la verdad que uno puede saber y tener en la cabeza, ¿no? Es como mejores hábitos, incluso dice a veces, ¿no? Como cuando tengamos creencias más ajustadas y contrastadas al cabo de muchas experimentaciones, nuestros hábitos van a ser más adecuados a la realidad. Esto es una idea que influyó mucho a Guattari. Guattari va a jugar con esto, ¿no? Como la relación signo-partícula, ¿no? Como dice que hay una interacción signo-partícula, una interacción diagramática, le llama en micropolítica, hay una frase que la puedo buscar, donde él dice hay una interacción diagramática signo-partícula, ¿no? De nuevo, hacia la que podemos llegar. Incluso Guattari tiene esta idea de que si todo está en desterritorialización, las desterritorializaciones no se cancelan unas a otras, ¿no? Sino que en algún punto va a haber algunas que van a hacer una conjunción. Va a haber una conjunción. Es una idea que la encontramos de distintas maneras. En el Antiedipo aparece como la máquina analítica en conjunción con la máquina revolucionaria, con la máquina del arte, ¿no? Con las máquinas de la ciencia, ¿no? Pueden estar en su desterritorialización en lugar de solo alejarse, es como si dijéramos, yéndose muy a la mierda y proliferando, en algún punto van a encontrar o resonar en su camino, ¿no? Es una idea muy realista, como decir, hay algo, si cada disciplina se desarrolla lo suficiente, en algún punto van a volver a hacer una conjunción o tocarse, eh, por el hecho de que están todas en el plano, en relación al plano de inmanencia. Bueno, para decirlo medio a la de Deleuze de Guattari. Es una idea muy interesante. Esto, de nuevo, en Guattari aparece de distintas maneras. Si ven el libro La Revolución Molecular, aparece como conjunción diagramática, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un poco qué idea de diagrama, pero eh, es una idea muy fuerte, y insisto con esto, ¿no? Como es una idea bien realista, que el conocimiento no sucede acá, no es una paja intelectual, ¿no? Entonces, bueno, digo esto más sobre lo nociológico y epistémico que estaba acá, que puse en contra de las abstracciones ilegítimas o meramente intelectualistas. Entonces, Peirce piensa que hay abstracciones que pueden ser adecuadas a la forma de las cosas, ¿no? De nuevo, eh, esto es algo que coincide con Bergson, que a Deleuze le va a interesar bastante. La idea de abstracciones ilegítimas lo puse entre comillas, no lo dice así Peirce, pero Deleuze habla de abstracciones ilegítimas. Por ejemplo, en el curso sobre Foucault, en el primer tomo, eh, menciona las abstracciones ilegítimas, ¿no? Eh, habría abstracciones ilegítimas. Vamos a ver, por ejemplo, lo que denuncian en Saussure o lo que denuncian en Chomsky, ¿no? Como vamos a ver por qué son abstracciones ilegítimas. No son adecuadas al funcionamiento de las cosas. Eh, bien. Y ya que estoy con esta parte como más filosófica, de alguna manera, de Peirce, también es interesante que él concibe la realidad como un continuo lineal, ¿no? Tiene también una parte que parece sacada del Deleuze y Guattari, sí, donde él habla como que habría que imaginar que la realidad es como una línea continua, no métrica, ¿no? Que no se puede reducir a metros, no se puede dividir en metros, como una línea que no se puede reducir a puntos, ¿no? Es un poco como la idea del tiempo no pulsado, me parece, del Guattari. ¿Sí? Como si la realidad fuera una cuestión continua, en el Antiedipo hay un fragmento donde aparece un razonamiento similar que dice, ¿no? Como Ile, que era como la materia en Aristóteles, es la Ile, sin la forma, la Ile, la materia pura, sería como un continuo ideal. Es un poco esta idea, como las cosas en la realidad no está hecha de cosas separadas o aisladas, como dijéramos, puntos, términos, cosas separadas, ¿no? Sino que la realidad está hecha de relaciones, ¿sí? De relaciones que arman un continuo en algún punto. Nosotros no experimentamos el continuo, ¿no? Por ejemplo, yo me percibo distinto que Gonzalo, que Rubén, que Gaby, etc. Yo me percibo como un ente separado, pero en algún punto la materia es continua, en un punto ideal que nosotros con el que no contactamos, ¿no? Eh,
Bien. Bueno, nada, estas cosas empecé por la parte más filosófica, gnoseológica, pero me parece que quizás nos dé una idea de esto, ¿no? ¿Qué relación tiene Peirce con los problemas de los antiguos y cómo va a quedar como un bicho raro en el siglo XX? Porque después ya, imaginémonos que todo esto de agarrar las cosas, tener una idea adecuada, conocer, ¿no? Como realmente el funcionamiento de las cosas, la lógica de las cosas, van a ser cada vez más cuestionados, ¿no? Va a haber quizás una tendencia más relativista, como bueno, cada teoría ve las cosas a su manera, ¿no? y, y Peirce criticaba mucho como cierto relativismo. Eh, hay una cosa muy importante que tiene que ver con esto también que les vengo diciendo, que vamos a encontrar, si hay un punto en común entre Peirce, Saussure, Henslev, eh, incluso Lacan y Deleuze y Guattari, si hay un punto en común entre todos esos a la vez, es que no son nominalistas. No son nominalistas. ¿En qué sentido? En el sentido de una teoría que yo les mencioné un poco al pasar, pero cuando se hablaba mucho de un nominalismo, había como una idea de nominalismo respecto de qué es el conocimiento en relación a la realidad. Como la manera más esquemática de decirlo es, el conocimiento es como una etiqueta que ponemos sobre las cosas, ¿no? El- lo que pasa es que los nominalistas en la Edad Media suponen que, los que empiezan a plantear esto, suponen que la realidad está hecha de cosas separadas, o sea, son atomistas o particularistas, ¿no? La realidad está hecha de cosas separadas y de cosas sobre las que solo les ponemos etiquetas al conocerlas, ¿no? ¿Y por qué digo que todos estos autores van a ser antinominalistas? Cada uno a su manera va a criticar mucho esto de que la realidad sea independiente del conocimiento y de que las palabras que les ponemos a las cosas sean tan arbitrarias que sean independientes de las cosas, ¿no? Eh, incluso, aunque Saussure propone, ¿no? Como el lenguaje como algo convencional y arbitrario, critica el nominalismo porque los nominalistas justamente decían que habría una realidad previa a conocerla. Mientras que la tendencia un poco es, en todos estos autores del siglo XX, es decir, bueno, el conocimiento, ¿cómo podríamos, qué estamos suponiendo? El nominalista supone que primero había un mundo, que percibimos un mundo sin signos y sin términos, ¿no? Habría un mundo ahí y yo podría elegir cualquier cosa y para conocerlo elijo un término. Es una concepción representativa de la realidad, ¿no? Como yo me represento las cosas de determinada manera, pero las cosas ya estaban ahí. Todos estos autores van a decir que en realidad el lenguaje, de una manera u otra, ¿no? Como con matices, el lenguaje construye o recorta. En algunos casos recorta la realidad, en algunos casos construye, ¿no? Deleuze y Guattari van a decir que interviene sobre las cosas, ¿no? En algún punto las crea, en otro las interviene, ¿no? En Lacan tenemos esta idea de que, bueno, el lenguaje, lo simbólico, construye la realidad y ya, ¿no? Como lo que decía la otra vez, los límites de mi conocimiento, un poco, como dice Wittgenstein. Eh, entonces no habría una realidad prediscursiva. La frase lacaniana para criticar esto es, no hay una realidad prediscursiva. Bueno, hay distintas Sergio, maneras de criticar te, esto. Sí, te consulto, ahí esto último que estás diciendo de nominalismo o antinominalismo, ¿se sí. relaciona con volviendo a Platón y Aristóteles, esta concepción más naturalista de Platón y Aristóteles con lo artificial, con la teoría artificial? ¿O estoy tirando al pedo? Eh, Sí, un poco sí. Eh, sí, por esto de lo no natural, claro. Vos decís lo artificial. Ellos no decían artificial, decían como convención o- o hábito, bien, bien, ¿no? bien, tranqui, Pero tranqui. sí, tiene algo que ver con esto.
Bien. como te decía, sucede que pasa esta cosa medio extraña, ¿no? Que Saussure, que es un convencionalista, va a ser un convencionalista no nominalista, ¿no? De alguna manera. Pasan estas cosas extrañas. Eh, de alguna manera, Saussure diría como, sí, hay convenciones y hay acuerdos, nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. En realidad hay una imposición, hay un cierto acuerdo que se impone sobre los individuos, eh, pero previo a esa imposición no teníamos manera de agarrar los significados, ¿no? Ya en Saussure igual hay una eliminación de las cosas y los referentes. O sea, estaría más las palabras en relación a los significados. Entonces Saussure, como el signo para Saussure es significante y significado, si vos no tenés un significante, no tenés el significado, ¿no? Entonces no puede haber nominalismo ahí, porque si no, si sacamos la cosa y ya no se trata de referirnos a una cosa y se trata de referirnos a significados, no puedo tener el significado que es la mitad del signo sin un significante. Entonces, por eso te decía, es medio paradójico, pero Saussure es convencionalista, de donde viene la cosa del nominalismo, pero no es nominalista. Así que sí, está bien el razonamiento. Bien. Eh, bueno, nada, entonces acá les ponía como Peirce antinominalismo por lo atomista, internalista, ¿no? Por esto de las cosas en sí separadas, aisladas, que están ahí, nosotros solo le ponemos una etiqueta, nos las representamos en la mente, pero eso ya estaba. Y por lo epistémico, por esta cuestión de que entonces si solo cuando conocemos ponemos etiquetas a las cosas, el nominalismo te lleva a un relativismo, porque vos le pones tus etiquetas, yo le pongo las mías, la psicología le pone una etiqueta, el psicoanálisis le pone otra, ¿no? Como incluso las religiones, ¿no? Yo les diría, el nominalismo es un poco sentido común, ¿eh? Lo tenemos metido en el sentido común. Pensemos en las religiones, ¿cuántas veces escuchamos hablar de que una religión y otra hablan de lo mismo pero con nombres distintos? Todas se refieren a Dios con palabras distintas, pero sería el mismo Dios, ¿no? Ese razonamiento lo escucharon. Es un razonamiento nominalista y en sentido común. Lo que vienen a hacer todos estos autores en el siglo XX es decir, no. Y Helmsleb es súper claro, como el lenguaje recorta y fragmenta la realidad. La realidad que es un continuo, como para Peirce, es Helmsleb, es recortada por el lenguaje, ¿no? Y en ese recorte hay, hay, hay una posibilidad de agarre distinto de las cosas, pero eh, no se refieren a las mismas zonas. Ni podrían ser todos relativos, ni son todos asépticos, ni da todo igual, ni queda solo en tu cabeza, sino que se construyen realidades distintas, recortando de manera distinta la materia continua de la realidad. Bueno, ahí fui haciendo unos puentes, porque están conectadas estas ideas en estos autores. Sí, como no se asusten, yo menciono algo de Genslev y vuelvo, pero después nos detenemos un poco más en Genslev. Pero sí, con esta idea de nominalismo como un poco podemos. Sergio, Sí, ¿a qué te referís ahí abajo donde dice el error común sobre los interpretantes y los alguien? bien. Tiene que ver con cómo se entendió la teoría de Peirce, eh, cuando él dice el signo representa algo para alguien, por Ujú. ejemplo, y la idea de que el interpretante es una persona. Ah, ok. Son las dos ideas básicas que en cualquier curso, por ejemplo, si vos haces un curso rápido de lingüística, semiología, semiótica, cuando se trata de relacionar Peirce con Saussure o cualquier otro lingüista, en general se simplifica lo que dijo Peirce. Mm, Y esto ya pasaba en la época de Peirce. De hecho, como Peirce tiene unas conferencias donde dice muy molesto como empecé a decir a alguien cuando nadie me entendía qué carajo era la idea de interpretante y me ajá. fastidia que entiendan que el interpretante es una persona que interpreta, ¿no? Como, Exacto. ¿no? Perfecto. Ujú. Eh, es una función para Peirce el interpretante, es como una función, un momento o un elemento del proceso de la semiosis. Ese momento
puede encarnarse o pasar por individuos, pero no es un individuo, como en una Ujú. función. Clarísimo, gracias. No, de nada. Eh, un poco la definición esta de que el signo representa algo para alguien, ¿no? Como muy conocida en Peirce. Eh, y es interesante, ¿no? Que Peirce dice esto como, empecé a decir a alguien cuando no me entendían que me estaba refiriendo a un tercer elemento, una tercer cosa que no es personal, no es psicológica, no es individual, ¿no? De alguna manera, en los últimos años, Peirce trató de hacerse entender. Fue bastante pobre en toda su vida, como no tuvo mucho éxito en su momento. Le empezaron a invitar a dar conferencias y empezó a ser más conocido fuera de las universidades. Él enseñaba en una universidad estadounidense, Johns Hopkins. Lo empezaron a invitar un poco más afuera y demás cuando empezó a conocerse su teoría sobre el signo y sus ideas sobre el pragmatismo, que son como las dos cosas por las que se lo conoció un poco, pero no llegó a ser famoso y murió bastante pobre. Eh, y bueno, un poco esto que contaba, ¿no? En alguna de esas conferencias es como que él trata de aclarar, como, dicen que yo digo que el signo representa algo para alguien y que se entiende que el alguien es una persona, ¿no? Como, bueno, ahí vamos a pensar un poco esto de los elementos. Pero en principio, si digo algo más del signo en Peirce, no es, cuando él dice que es un signo, dice que en realidad hay que preguntarse qué es lo que hace un signo, ¿no? No definirlo por una cosa material en sí, sino por qué hace un signo. En otro momento dice que cualquier cosa de la realidad puede ser aprendida como un signo. Cualquier cosa puede ser tenida como un signo, ¿no? Cualquier objeto de la realidad. Vieron que esto no tiene nada, ya no tiene casi que ver con la lingüística, ¿no? Como en todo caso, el lenguaje es un pequeño apartado menor dentro de todo lo que es mm, la realidad y el conocer la realidad. Para decirlo rápidamente, en realidad, ¿no? De alguna manera Peirce pensaba que hay la realidad, ¿no? Y que es una. Eh, bien. Entonces el signo es un qué hace, más que nada. Es como una especie de comportamiento y de función a la vez. De función. Eh, entonces, cuando nos preguntamos por el signo, nos estamos siempre como preguntando por cómo funciona algo. Si algo solo es signo, si funciona como signo, si está en lugar de otra cosa para una tercer cosa, ¿no? Si relaciona la realidad, ¿no? La vez pasada, ahora que habló Mauro, me acordé el comentario que hizo Mauro la vez pasada sobre esto de la lógica de las relaciones. Tiene todo que ver con esta crítica al nominalismo, ¿no? Como yo les decía, si el nominalismo es particularista y piensa que hay cosas separadas, la lógica de las relaciones, por supuesto, sin duda, ¿no? Que va a estar bien diferenciada de esto. Bien, eh, estas, yo les decía esto de las categorías, bueno, que tiene que ver con el video, tiene que ver con el video que les mandé. Y Deleuze agarra mucho la idea de las categorías y en estas clases sobre cine. Yo les puse el archivo de las clases sobre cine en el Google Drive. Eh, agarra mucho estas categorías en las clases 6 y 7 especialmente, y desarrolla esta idea de primeridad, segundidad, terceridad. En estas categorías, un poco Daring McNabb ahí con más lecturas, o con otras lecturas también posibles sobre Peirce, eh, Daring las agarra en lo fenomenológico y en lo ontológico. O sea, sería como en cómo se nos aparecen y en qué serían las cosas, digamos, ¿no? Deleuze las desarrolla más en lo faneróscopico, sería lo fenomenológico, cómo se nos aparecen las cosas. Hay un tema ahí también con las traducciones. Bueno, que no es un dato menor. Las traducciones de la obra de Peirce son bastante, si bien Peirce escribió
hace más de un siglo. Traducciones sobre la obra de Peirce son bastante actuales, ¿no? Y están siendo traducidas muchas obras que nunca lo fueron. Lo que se conoce, lo que conocía Deleuze son los collected papers, son los papeles coleccionados, ¿no? Es como son 8 tomos que se editaron en inglés con obras, ¿no? Papeles de las obras manuscritas de Peirce que nunca habían sido publicados, se juntaron en una obra por cuestiones temáticas. Lo que pasa es que la agrupación temática tiene el problema de que no diferencia, no deja ver la progresión en el pensamiento de Peirce, cuando Peirce cambió ciertas ideas. Eh, y por eso es muy criticada. La obra en la que se basaba Deleuze no es muy rigurosa para ver qué pensaba Peirce, porque no permite ver esa progresión y ver que en algunos puntos Peirce cambió lo que pensaba en muchos aspectos. Hoy en día se están haciendo las obras, se están terminando de traducir en castellano las obras completas, ¿no? Yo les subí al Google Drive las obras filosóficas, ya son 2 libracos grandotes, eh, que eso ya está traducido, falta bastante más. Ahora la editorial Cactus en Argentina va a hacer está por publicar este año un libro de Peirce sobre la semiótica. Entiendo que será basado en estas últimas traducciones que se están haciendo. Bien, le vuelvo entonces. Me refería a esto respecto de las fuentes con las que contaba Deleuze para leerlo, como evidentemente le dejaban ver el aspecto de lo fenomenológico o faneroscópico. Bien, acá la primeridad, segundidad, terceridad, entonces me parece que tenemos em, yo tengo un cuadrito por acá. Les mandé en el mail como una captura de pantalla respecto de algo de esto que también trae un montón de términos que eh, pueden parecer un poco bizarros o desconocidos o lo que sea, pero a ver, ahora lo estoy buscando para compartirlo. De nuevo, no es para hacer una lectura, es para hacer una lectura de los cuadros así, en vertical. Voy a tratar de compartir, voy a hacer una pizarra y compartir eso. Eh, no es para leerlo como en vertical del todo. O sea, si bien en algunos aspectos puede servir, el problema de leerlo en vertical es que al izquierda tenemos distintas disciplinas y algunas cosas no se relacionan inmediatamente con la que tienen abajo, ¿no? Sino que es como, por ejemplo, acá en el ámbito de la ontología, primeridad, segundidad, terceridad se manifiestan en esta línea horizontal, en las relaciones de posibilidad, actualidad, generalidad. En la metafísica hay como otra tríada, digamos, ¿no? Pero no toda la lectura en vertical va a ser una buena manera de entender. Bueno, como mínimo, la primeridad es como el ámbito de la posibilidad, de lo posible, dice Peirce, y es el ámbito de las cualidades puras, ¿sí? Eh, los ejemplos que da Peirce son como si dijéramos la cualidad pura de un rojo, la cualidad pura de un rojo sin encarnarlo en un rojo definido, digamos, ¿no? Mi mouse es rojo. Este mouse rojo no es una posibilidad, es una actualidad real, ¿no? Entonces, este mouse rojo es una segundidad, porque ya está actualizado el rojo del mouse. En cambio, hay una cualidad pura del rojo, ¿sí? Que no es actualizada, ¿sí? Bueno, la primeridad tiene que ver con esa cualidad pura y posible. Deleuze dice como si fuera una singularidad de lo que todavía no está actualizado. Eh, entonces, la segundidad es la relación ya de una cosa con otra, por ejemplo, de una cualidad con un cuerpo en el que se encarna, ¿no? Eh, entonces acá, cuando yo veo un rojo acá, yo ya no estoy viendo solo la cualidad de rojo, ¿no? Estoy viendo un rojo en un mouse, este rojo de este mouse en una cosa actualizada en tiempo y espacio. Esto ya no es posible, sino que es real o actual.
Mientras que la terceridad tiene que ver con una generalidad, digamos, ¿no? Como, eh, algo es una cosa en relación a otra cosa. Y acá los ejemplos en general son como leyes o reglas generales, ¿no? Eh, tenía un poco como Peirce le interesaba el conocimiento científico, entonces como muchas veces pone ejemplos de leyes generales respecto de la caída de los cuerpos, ¿no? Como si tiramos piedras al azar y aprendemos que al cabo de miles, infinidades de experimentaciones, ¿no? Las piedras tienden a caer al piso, ¿no? De esos muchos hechos tendemos a extraer una generalidad, que la generalidad ya no está actualizada en la cosa y ya no es lo posible como la primeridad, o la cualidad pura posible. Entonces, acá dice posibilidad, actualidad, generalidad. En otro momento podemos decir, como dice Deleuze, ¿no? Como lo posible, lo real, real actual, eh, y lo general, en este caso, y lo necesario. Lo general y necesario, ¿no? Como insiste con esto de que es necesario, si el general es como una ley, como esta del ejemplo, es necesario que la próxima piedra caiga al piso, porque es como una generalidad que tampoco está actualizada en la cosa, pero se dice de las cosas. Eh, Bien, yo sé que puede parecer muy abstracto quizás, ¿no? Pero hay una cosa más que les quiero decir de esto, primeridad, segundidad, terceridad. Lo importante es que, como dice McNabb en el video, eh, hay una cuestión ordinal acá, en el sentido de que la terceridad siempre implica segundidad y primeridad, mientras que no es al revés, no es válido. Por ejemplo, una primeridad no necesariamente siempre es actualizada y general, ¿no? O necesaria. Eh, una segundidad no siempre es una ley general, ¿sí? Como un hecho no siempre remite a una generalidad. Entonces, ¿qué quiero decir? Es como un edificio, ¿no? Digamos, si tenemos un edificio de 3 pisos es porque hubo un segundo piso y hay un primer piso. No puede haber eh, 3 pisos sin que haya un primer piso, pero sí puede haber un edificio que solo tenga un piso, que no tenga segundo y tercero. Entonces, es como si fuera, incluye, cada categoría incluye la otra, en ese sentido ordinal. Esto, esto es muy interesante. Y Deleuze dice algo maravilloso que yo no lo encontré en Peirce, pero Deleuze dice algo maravilloso que es, entonces las leyes, por ejemplo, la ley que hace caer a la piedra, no está antes de la piedra fáctica que cae, está después, ¿no? Y esto sería como decir, dice Deleuze, que entonces los hechos no obedecen a reglas, sino que las reglas se extraen de una regularidad de hechos, ¿no? Como una generalidad de hechos. Pero en el medio hay hechos, experimentaciones, ¿no? Eh, es interesante para pensar qué lugar tiene la ley, incluso en la psicología, ¿no? Como en el psicoanálisis, me parece que a veces se tiende a presuponer que la ley, como en el sentido común, también se tiende a presuponer que la ley es lo que causa el efecto. Y según Peirce, la ley se deduce de efectos, no causa. La ley no causa nada, ¿no? La ley no es la causa de que la piedra caiga. Eh, es interesante esa idea, que es efectivamente una idea de Peirce, ¿no? Como la ley no existe antes de esas cosas de los cuales se dice. Sergio, no sé por qué a la vez me viene así, digo, bueno, voy a decir aunque digo una burrada, ustedes son los especialistas, pero no sé por Vale. qué me venía la idea de agenciamiento, ¿no? Lo veía como ese lugar donde la posibilidad y la actualidad coexistían, digamos, ¿no? En algún punto, no que eso sea, ¿no? Cuando hablamos de agenciamiento, pero me daba, no sé, me empezó a resonar como Mm. eso ahí para pensar, pero no sé si está bien relacionado. ¿Lo estás pensando con el concepto de agenciamiento en general o estás pensando un tipo de agenciamientos o algo por el estilo?
Es una buena pregunta, porque la pensaba en general, Mm. pero apenas empezaste y ahora que volver a ver ahora el cuadro, ¿no? Como lo habías explicado antes, también estaba pensando en, en ciertas poéticas, pero hablando de la poética, digo, ¿no? Puesto, qué sé yo, bueno, cuando escribís un poema o empieza esta posibilidad de algo que no sabemos qué es y que después termina en una actualización siendo un poema. Yo a veces siento o he pensado, digamos, que esa posibilidad está creada por diferentes agenciamientos, ¿no? Las lecturas, la escucha, lo que venga. Entonces estaba pensando en eso, pero que a la vez es como que no están separadas posibilidad y actualidad, sino como que Sí. coexisten, una cosa así. Hay un punto ahí en el cine 2 donde Deleuze arrima un poco eso que estaba diciendo Gaby, Ajá, entre posibilidad y actualidad, solo que él habla de Acontecimiento. acontecimiento. acontecimiento está, Sí, es muy bien. interesante Ujú, porque ahí le permite marcar algo, sí, una singularidad inherente al ujú, acontecimiento, ¿no? Porque al verlo como sí, potencialidad o potencia pura o potencia singular, él va a ujú, hablar de algo en el acontecimiento, que sería un poco esto que estabas diciendo vos, Gaby, pero que ujú, algo en el acontecimiento que rebalsa el acontecimiento. Y a eso, y acá podríamos modificar el apartado psicología de este cuadro y hacer un despelote hermoso si sacamos ujú, sentimiento y ponemos afecto. Si claro, pusiéramos sí, afecto en lugar de sentimiento, probablemente no sería del todo correcto, pero genera una distorsión alucinante. Leo ujú, una pequeña cita acá del capítulo 6 de Cine 2, Peirce ujú, y las categorías faneroscópicas, ujú, primeridad y segundidad. Dice, ascender en el acontecimiento, es descubrir en el acontecimiento esa parte que no se deja agotar por su propia actualización. Es decir, descubrir la cualidad pura, la potencia pura, la potencialidad. Es la cualidad pura, la potencia pura, es un puro potencial, la cualidad singular, la potencia singular que se encuentra obrando en el acontecimiento. Eso es el afecto, es la primeridad. La ujú, primeridad como afecto es una bomba, es un despelote. total, Sí. totalmente. Ujú. Es Súper gracias, buenísimo. Mauro. Ujú, No, por favor. ahí está. Sí, gracias, Mauro. Es tal cual. Esto de sentimiento es complicado ubicarlo ahí. Deleuze ubica el afecto, pero no es el único Deleuze que ubica ahí la cuestión del afecto. Ajá. Hay un texto, bueno, si les interesa mucho esto y tienen ganas de entrarle, hay un texto de una semiótica que se llama María de los Ángeles, algo, no me acuerdo ahora su apellido, pero está en el Drive, que habla precisamente de afectos, sentimientos en relación a estas tres categorías y en relación a la idea de interpretantes. Bueno, les voy a poner ahora el link acá Perfecto. al textito. Debe tener unas 20 páginas, pero me parece especialmente interesante porque se agarra con la idea de que de el afecto como primeridad y en qué casos hay sentimientos como ya efectos actualizados, ¿no? Ya sean segundidades, hace esta distinción. Sí, está muy bueno el comentario y la frase. Tal cual, ahí Deleuze agrega, ¿no? Que no se trata de afectos, no se trata de afectos subjetivos, psicológicos, Mm, ujú. personales, individuales, ¿no? Como afectos de cosas, ¿no? Dicen en un momento también. Hay Ujú. afectos de las cosas. Sí, y esta idea, sin duda, como el acontecimiento Deleuze, yo creo que hasta este cuadro y esta lectura del acontecimiento ayuda un poco como a abrir esa otra ventanita respecto del acontecimiento. que yo no la abrí en el mail ese que respondí un poco rápidamente, dije algo de acontecimiento muy rápido, pero ayuda a abrir esa otra ventanita necesaria y que si se ponen a estudiar el acontecimiento en Deleuze van a ver que Deleuze siempre insistió con que hay una parte del acontecimiento que no está efectuada, ¿no?
en la parte del acontecimiento que no está efectuado o actualizado. Eso está, en lógica del sentido, aparece mucho incluso, ¿no? El acontecimiento no se puede reducir a una efectuación o actualización, ¿no? Eh, Acá en estas clases incluso habla como de, en lugar de remontarse en el tiempo a acontecimientos pasados, dice, habría que como un eje vertical, digamos, ¿no? Como meterse en un eje vertical, como un poco la idea de longitud y latitud, de alguna manera, que también tiene que ver con, la latitud tiene que ver con esa idea de los afectos como un eje que no lo vamos a encontrar en el curso de los acontecimientos actualizados, ¿no? Pero, pero bien, por ahí estoy yendo un poco. Sí, la idea de agenciamiento me parece más cercano al acontecimiento, sin duda, además por lo dijo Deleuze. En la idea del agenciamiento quizás habría que ver como qué uso de agenciamiento, como en qué uso. Me parece que lo otro que acá fuerza a pensar esto, cuando lo lees desde Deleuze y Guattari, es que eh, yo hablaba antes de lo posible virtual, ¿no? Como un poco lo posible virtual sería acá como estas primeridades, ¿no? Mientras que la segundidad es ya algo real actual. El lugar que acá le da Peirce a la terceridad no tiene, es medio polémico, ¿no? Como lo podemos discutir, qué lugar tendría en Deleuze y Guattari. Sin duda tiene que ver con las relaciones, la prioridad de las relaciones respecto de los términos, ¿no? O una ley o una regla general y necesaria habla de relaciones entre términos. Eh, pero es problemático, no se puede hacer una equivalencia tal cual. Sí, esta idea de que si estás pensando en el agenciamiento que tenga una pata en la primeridad y segundidad, entonces estás pensando que hay, por un lado, una parte, podríamos decir, sea maquínica de cuerpos. Bueno, no sé si se va a entender lo que se sigue, pero lo digo más o menos con los términos de Deleuze y Guattari, cualquier cosa, vemos. Hay una parte que sea encarnada en cuerpos o cosas, la parte maquínica del agenciamiento, o habría una parte que puede ser de enunciados proferidos o de enunciaciones o de transformaciones incorporales. Hay una parte ahí de la parte del agenciamiento de enunciación que está que se hace cuerpos actualizados y hay otra parte que no. Yo creo que ahí no corresponde. Todo lo que los incorporales no podemos ubicar todos los incorporales en la primeridad, pero sí hay una parte ahí que es corporal o no. Entonces, ¿por qué digo esto? El agenciamiento puede encontrarse como segundidad en enunciados, en cuerpos o cosas, eh, y si pensamos ahí una especie de primeridad en relación al término de agenciamiento, tendríamos que pensar en algo de lo posible virtual, quizás más cercano al se dice o a lo que, a Ujú. lo que se dice o se puede decir. Sí, sí, quizás un poco más cercano a lo incorporal, pero me parece que llevaría como un rato de darle vuelta a eso. Claro, súper. Por eso te decía, tendríamos que ver como con qué uso del término agenciamiento estamos comiendo esto, eh, pero, pero sí, está bueno el razonamiento igual, Gaby, está buena la pregunta. Ninguna, como fue que dijiste por ahí, digo, Burrada. nada, Está bien, ninguna mi borrada. querida burrada. Parte sirvió para ir pensando. Bueno, ¿la compliqué mucho con las cosas que dije recién o me siguen? ¿Cómo vamos? Se sigue, ¿no? No. De texto para abordar la primeridad, segundidad y terceridad, por dónde, dentro de lo que pasaste y el video de Darín, Y para mí es re claro, si lo lees por Darín, te bien, quiero Darín, si lo lees por Darín se entiende mejor. O sea, lo podés bien, buscar en Pierce, pero Pierce es muy, a veces da ejemplos muy rebuscados, o da ejemplos en un aspecto de las cosas y en otro aspecto eh, es más bien. complicado. Yo Bueno, o sea, diría, en el libro de Darín sobre sí, Peirce, y después
quizás abordando eso se le puede entrar a las clases de cine, digamos. Sí, me parece que ese Ok, camino está bárbaro. bien, bárbaro. Ujú. Bien. em, Sí, yo algo igual estoy medio colgado, pero es como por estar disperso, no vi el material que compartiste porque tenía muchas cosas en el correo y también me quedo pensando como cómo lo llevo esto al trabajo, como el laburo, todo esto como que me da un poco de impaciencia, pero creo que vamos por algún lado. eh, Está bien, te entiendo, Pato. Eh, sí, bueno, este trabajo, más si estás disperso y cuesta seguir el recorrido, por ahí más va a costar como ver cuál es el objetivo. Pero te pediría que intentes apelar a la paciencia y si podés ponerle un poco de libido a intentar ver para qué me sirve esto, eh, creo que sí vamos a llegar a algunos usos de estas ideas, sin duda, ¿no? No Sí, creo que... me quedo mucho con lo que presentaste en, en todo, nada pasa, todo cambia, como respecto de la relación con el referente, pero tal vez fue un spoiler de la clase. Pato habla de lo que hablé el otro día en el Congreso de la Red Latinoamericana de Les Guattari y las jornadas de ontología práctica. Acá hablé el jueves pasado eh, y vio la transmisión por YouTube, está subida por ahí. Eh, pero no, estamos lejos, yo diría que estamos lejos de acá. Bueno, eso iba más respecto de los devenires, acontecimientos, fugas. Em, sí, sí. Bueno, em, una cosita más, una última mención de algunas características de la primeridad, segundidad y terceridad. La primeridad también, a veces Pierce todavía, digamos, por la época en la que él escribe, todavía no tiene tan a mano, si bien ya había muchas teorías sobre el inconsciente, que no eran la freudiana, y al mismo tiempo que él escribía estaba Freud y todo, no tiene muy a mano cierta idea de inconsciente, entonces se mete a veces como en un brete cuando habla de una conciencia inmediata, que no es la conciencia de lo volitivo, ¿no? Como lo que habitualmente llamamos conciencia, no, sino que habría como una conciencia inmediata, sí afectiva, cualitativa. Es una idea medio extraña, pero cuando uno después empieza a ver cómo construye su edificio Peirce con esto, como tiene sentido. Ahí parece más cercano a esto que dice Deleuze del término afecto. Eh, Creo que el término que usa Peirce es feeling, ¿no? Que acá está traducido como sentimiento. Pero, pero de alguna manera Peirce está pensando como podemos tener un feeling de una cualidad pura inmediatamente. Inmediatamente quiere decir, de nuevo, insisto, no mediada por otra cosa como el mouse. Puedo tener una afectación, vamos a decirlo así en términos más amigos, puedo tener una afectación de la cualidad pura del rojo, de la singularidad pura del rojo, ¿no? Eh, Sin pasar por la mediación de cosas, ¿no? En ese punto es afín a muchas ideas deleuzianas, ¿no? Mientras que la segundidad siempre pasa por estados de cosas, incluso como a veces la segundidad va a ser como ejemplo, va a ser cosas, estados de cosas, hechos, o a veces como hechos y conflictos o choques, de alguna manera. Eh, ¿Por qué conflictos o choques? A veces algunos ejemplos de la segundidad tienen que ver con como la segundidad implica dos y dos actualizados, ¿no? Si la primeridad implica una cosa
posible, ¿no? No actualizada, la segundidad implica dos actualizadas. Entonces los ejemplos muchas veces son como dos fuerzas contrapuestas, dos fuerzas en conflicto. Eh, Deleuze usa mucho la imagen del duelo como duelo, como debate, incluso como con películas de duelos, ¿no? Donde hay dos lugares. Y esto se va complejizando, porque se acuerdan lo que yo les decía de que no hay un tercero sin dos y primero, y no hay un segundo sin primero. Pero cuando hay dos, hay uno que es segundo del primero. ¿Qué quiere decir esto? Si hay dos fuerzas en conflicto, hay una que funciona más como una cualidad espontánea, pura, inmediata, y hay otro que es una reacción. De nuevo, yo sé que esto es una idea bizarra, pero lo plantea así Peirce, ¿no? Como donde hay dos, donde hay una segundidad, hay algo que aunque esté actualizado, como en el mouse, funciona como una manera de reacción o choque contra esa cosa cualitativa. De nuevo, entonces, como si yo veo que este mouse es rojo y no otra cosa, es porque hay una especie de choque entre la cualidad del rojo y la realidad del mouse, ¿no? Como un ejemplo sonso, pero a veces los ejemplos son como de dos fuerzas actualizadas, las dos contrarias. Y ahí entonces dice que la cualidad de la primeridad es esa espontaneidad, esa cosa libre que no viene de ningún otro lado, que no responde a ninguna otra cosa, ¿no? ¿Vieron las fuerzas activas en Nietzsche? Un poco como eso, como la fuerza activa que no responde a otra cosa. Eso en este sentido también es una primeridad para una segundidad. Cuando hablamos de fuerzas que chocan y hay una fuerza activa contra otra cosa, la fuerza activa es como una dramatización, dice Deleuze, de esa primeridad, ¿no? Como una actualización o dramatización de esa primeridad, y la otra hace como de resistencia, ¿no? Digamos, donde hay poder hay resistencia, digamos, ¿no? Hay una que es la fuerza más espontánea y hay otra que, que es la que responde a esa. En este caso, el poder responde a la resistencia, que es una cualidad. Bien, como les dije, vieron que si leemos todo, si hablamos de primería, segundidad, tercería, no todo lo que está así en vertical es directamente relacionado a lo de arriba, pero se van armando tricotomías. Peirce estaba enloquecido con las tricotomías. Todo armaba grupos de tres. Incluso cada una de estas cosas en general tiene otras tres adentro, cada uno de los elementos del cuadro. Eh, Hasta lo que conocemos como icono, índice, símbolo, como hay variantes y bueno, etc. Bien, entonces lo que faltaría es de una característica, si en la primeridad puse la cualidad pura e inmediata o la manifestación libre y espontánea de algo que no responde a ninguna otra cosa, en la segundidad tenemos dos elementos de los cuales uno es la segundidad del primero, y esa segundidad eh, viene a ser como un choque, un duelo, un debate, un conflicto, viene a haber algo de eso. Eh, Además de que en la segundidad había estados de cosas, entonces hay conflictos entre estas dos, entre la primeridad de la segundidad y la segundidad de la segundidad. Y en la terceridad lo que viene a ver es como relaciones entre segundidad y primeridad, ¿no? Por esto decía la cuestión de las relaciones. Bueno, nada, un poco como algo de esto, Deleuze va a agarrar en sus clases también, ¿no? Y va a poner, así como pone la singularidad en relación a la primeridad, pone la individualidad, la individualidad de la cosa ya real actual en la segundidad. Es como si en esto, no sé si lo que les voy a decir les sirve de algo o no, pero lo digo cualquier cosa. En esto parece un poco hegeliano a veces, Peirce, porque que de alguna manera entonces entrar en la existencia real actual va a implicar una especie de mm, conflicto con esa primeridad, ¿sí? Así como en Hegel hay una negación de una tesis primera, ¿no?
algo aparece como negación de lo primero. Hay quienes dicen que en Peirce las cosas actuales, reales, serían como una negación de la cualidad pura en tanto que pura. Como si dijéramos que, dicho de otra manera, para existir en lo real actual, algo tiene que dejar de ser cualidad pura, ¿no? Sería medio una lectura un poco hegeliana de Peirce, pero es cercana a lo que dice Peirce también, a su vez. Eh, lo real, por concretizar lo posible, lo real de alguna manera niega a una parte de lo posible, o lo realiza en solo una parte. Bien. Entonces, bueno, teníamos esto, singularidad, individualidad, y en la terceridad como esto, ¿no? Lo que Deleuze hace es ubicar ahí como la cuestión de la relación podríamos construir después esto de que las relaciones tienen eh, prioridad sobre los términos de alguna manera. Pero bueno, siguiendo con Es que sí, para eso por ahí sirve el resto, ¿no? Para no volvernos hegelianos. Porque ese resto errante que insiste, que en Deleuze y Guattari es como de fuentes muy extrañas, porque remite hasta la Edad Media, a la teoría de los soplos, es medio brujeril, como decías vos la otra vez, pero tiene una función interesante el resto, porque eh, ese, esa afección errante esa que puede afectar a los sujetos, transforma todo. Me quedé pensando en lo que decía Patricio de la bajada clínica o de cómo aplicar o dejar que esto interfiera o opere en el trabajo, y me acordé de una pequeña cosa que me contó un paciente hace rato, que una persona por demás ordenada en su vida fue a una marcha del 24 de marzo un día, y sin saber cómo, tuvo un momento donde se perdió y terminó intentando atacar al gobernador de la provincia donde estaba, eh, de la nada, ¿no? Tuvo como un momento, intentó atacarlo, fue reducido, lo cagaron a piñas y la multitud es como que se asustó y todo se quedó así seco. Cuando yo le pregunté qué le había pasado, me dijo, no lo sé, me vi afectado. Y es un ejemplo posible para pensar cómo a veces algo que viene de la nada, porque así lo decía él, venía medio de la nada, se vio afectado, afectó a un cuerpo, actualizó algo y generó un sistema de distorsiones. Sería muy interesante y muy difícil también ver ahí qué es primeridad, qué es segundidad, qué es terceridad, el miedo como terceridad, no lo sé. Pero quiero decir, a veces está bueno también dejar jugar un poco sueltos estos conceptos que parecen tan rigurosos, porque estamos incluyendo la afección y la afectación, la posibilidad de ser afectado. Eso va a tener mucho que ver con la idea de la relación es exterior a los términos. Y en un punto llega a decir, no hay sujetos, hay paquetes de relaciones. Entonces, es algo que está bastante bien explicado en las clases de cine y en lógica de la sensación, pero me parece que está bueno también no tenerle tanto miedo a los restos que pueden venir a afectar un orden, sea en la escritura, sea en el pensamiento clínico, o cuando estamos leyendo. Incluso me parece que hay una teoría de la lectura dando vueltas o una hermenéutica dando vuelta acá que tiene que ver con las relaciones. Conectá tus cosas. Entonces, ahí me parece que también la afección, si bien complica las cosas, complica por ahí la aprehensión directa de los conceptos, también puede jugar a favor, dejarnos afectar, ¿no? sí. Ahí, Mauro, la cita que le diste, ¿de qué clase o tomo es? Es Me de la Cine ju- 2, Ujú, la clase 7, creo, a ver, ok, para. No, súper, la clase 6. bien. En Cine 2 hay varias clases que están dedicadas a Peirce y yo las leí antes del video y de casi de leer casi nada de Peirce. Y a mí Ujú. después, ahora cuando afiné me di cuenta que había leído todo mal, pero había leído mal bien. Entonces, me quedo pensando en eso, ¿no? A veces se puede leer más allá de que las ideas que te están afectando o que las afecciones que vas teniendo al leer no sean del todo correctas,
pero operan. Más vale que ahí hay factores, por eso me interesa lo del afecto, porque hay una teoría del afecto que, al menos en el psicoanálisis, es interesante para poner en tensión con esto, ¿no? Desde Freud, las relecturas que hace Lacan, hay teoría del afecto ahí, entonces la afección de Lesiana es como que las tensa de una manera particular, y entonces suenan distintos, más allá de que siempre el riesgo es hacer una mezcolanza, y entiendo que eso genera ansiedad y que algunos no podamos soportar eso, pero si uno lo soporta, opera. Sí, por ahí también opera, aunque no lo soportemos, ¿no? Pero Sí, también, nos tal estamos cual. peleando un poco con lo que nos Sí, está pasando. es cierto. Sí, claro, nos podemos pelear con eso que nos afecta de alguna manera. Podríamos tomar esta idea, ¿no? Si la afectación tiene algo que ver con la primeridad y la segundidad viene a ser de un choque con esa cualidad, Mm, puede ser la realización, un choque, podemos pelearnos, incluso bloquear eso que nos afecta de alguna manera. sí, sí. Eh, y después de eso y después quizás sobre eso tenemos ideas generales que valen, Ujú, ¿no? Que nos hacemos acerca de las cosas que sucedieron. Y si creemos que eso es necesario en nuestra vida y que va a ser así, que esa regla general va a seguir sucediendo, ¿no? También es todo un modus operandi para bloquear mm, ujú, esas afectaciones primero. Sí, puede ser una manera de poner en juego algo de estas categorías en la vida práctica. ujú. Real. Bueno, hay algunas cosas que hoy fue más una intro filosófica, no sé, lógica. La próxima por ahí podemos ir un poquito más a estas ideas de icono, índice, símbolo y diagrama especialmente. Eh, me parece que, me parece que estaría bueno terminar de decir algunas cosas de Pierce la próxima y me gustaría, si nos da el tiempo, eh, compartir un poquito algunas ideas de por qué hablar de semiótica como hace Pierce y no de semiología, ¿no? Eh, bueno, y algunas ideas y citas que tengo en mente en relación a eso. Pero que sigamos un poco en esta línea y ya viendo estas ideas de icono, índice, símbolo y diagrama y ver qué pasa ahí con la idea de diagrama, que aparece de maneras tan bizarras también a veces en estos autores. ¿Cómo se van? ¿Quieren compartir un poco cómo se van? Bien. Va, yo así, súper afectadix, como siempre. Así que, Espero que sea bueno o que sea bueno para vos, ¿no? Como es, sí, no, totalmente. Además viene, pues estoy preparando unas cosas ahí de la Facu y estaba revisitando cosas de algunas autores de giro afectivo y justamente Mauro tira, digamos, en este sí, lugar ahí. claro. Eh, Así que nada, ahí también se me forman líneas de fuga y lo siento así como parte de un proceso rizomático que va en el medio. También pensando en lo que sentía Patricio, hay un poco, ¿no? No sabemos a dónde esa afectación después resuena o encarna en algún lugar. Sí, está buenísimo. Eh, Me parece que aunque la respuesta sea eh, paciencia, Pato, ya vamos a llegar, como, Ujú, igual creo que está bueno como traer eso sobre la mesa, ¿no? Porque ujú. eh, te diría, la respuesta pirciana es que mm, afinando mejor tus categorías conceptuales vas a morder mejor las cosas, ¿no? Es un poco la respuesta pirciana a, a eso, así que un poco de eso también sirve a veces dar una vuelta un poco sobre lo teórico, a ver si mordemos mejor las cosas. Me parece que empezó a pasar ahí un poco con esto de la primeridad como afectación, empezó a pasar un poquito a morder más las cosas más allá de la teoría. Sí, sí, y creo que también, bueno, tal vez por lo que esté transitando ahora, afectivamente, el hecho de lanzarlo al grupo
también algo produce, con lo que también dice Mauro, como de lo que se soporta, no se soporta de los afectos. eh, Hasta qué punto algo eclosiona o no eclosiona en cada cuerpo. Claro. Sí, ¿no? Como también habla de hasta qué punto es admitido, es admisible o se maquina con algo esta afectación de, che, qué aburrido, qué paja, o lo que sea. ¿No? Como, eh, está bueno. Bueno, gente, no sé, ¿alguien quiere traer algo, algún comentario más antes de irnos? Dos cosas te quería decir. Este, una que la próxima, el lunes que viene, no voy a estar. No sé si se vas a grabar o no, porque no Sí, quiero sí. perder, porque los contenidos me parecen muy buenos. Y no, y la duda que me quedé ahora, en un momento que dijiste del plano la inmanencia, eh, tiene que ver con la segunda, digamos, los actualización, el acto, digamos, el plano inmanencia es la actualización. Mm, no, no necesariamente. ¿No? En Deleuze va a incluir el plano de inmanencia, todo es inmanente al plano de inmanencia, entonces incluye, incluye lo actualizado, incluye las individualidades actualizadas, incluye las singularidades puras. eh, Ya sería los tres niveles que decís de Peirce, estarían los tres. Virtualidad, actualización y la generalización o sí, no hay inmanencia. nada por fuera del plano de inmanencia, así que sí, van a estar los tres necesariamente, a su manera, a la manera de Leuzo-Guattariana, pero va a estar ahí. Bien, gracias. No, nada. Bueno, algunos fueron ya saludando por el chat. Bueno, gente, nada, esto, solo digo que es verdad, Gaby dijo, ¿no? Esto que parece un recorrido rizomático a veces y todo, y eh, yo sé que hay momentos donde la cosa se puede poner medio desordenada, creo que necesariamente tiene que desordenarse un poco para que después podamos hacer otras relaciones en eso que fue pasando. Me parece que las relaciones que podemos hacer son todavía muchas, ¿no? Hay cosas que mencioné un poquito y nos van a dar después que hablar. Sí, Gaby. a mí se me repite eso mucho que dijiste, es como de significante, significado en tu charla, como de, de esa como de separación de trabajar el texto, como de Lacan y incorporar el referente, como que justo lo que hablaste ahora es como que imposible ya separar ya lo que se dice de lo que pasa. Entonces hay algo ahí que considero que es oportuno como tenerlo. Claro. Sí, sin duda es un poco la guerra al idealismo, mentalismo, intelectualismo, ¿no? Como, qué es lo que más dio lugar Saussure o las lecturas de Saussure, etcétera, ¿no? Como mm, las abstracciones ilegítimas, ¿no? Bueno, gente, nos vemos, Estamos seguimos, viendo. Muchas gracias. nos Buena vemos, semana. Hasta luego. buena semana. Déjame grabar ahí.